El juego del ángel, primer acto, La ciudad de los malditos, capítulo 1. Un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas o un elogio a cambio de una historia. Nunca olvida la primera vez que siente el dulce veneno de la vanidad en la sangre, y cree que, si consigue que nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura será capaz de poner techo sobre su cabeza, un plato caliente al final del día, y lo que más anhela, su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que él. Un escritor está condenado a recordar ese momento, porque para entonces, ya está perdido, y su alma tiene precio. Mi primera vez llegó un lejano día de diciembre de 1917. Tenía por entonces 17 años, y trabajaba en La Voz de la Industria, un periódico venido a menos que languidecía en un cavernoso edificio que antaño había albergado una fábrica de ácido sulfúrico, y cuyos muros aún rezumaban aquel vapor corrosivo que carcomía el mobiliario, la ropa, el ánimo, y hasta la suela de los zapatos. La sede del diario se alzaba tras el Bosque de Ángeles, y cruces del cementerio del Pueblo Nuevo, y de lejos su silueta se confundía con la de los panteones recortados sobre un horizonte apuñalado por centenares de chimeneas, y fábricas que tejían un perpetuo crepúsculo de escarlata y negro sobre Barcelona. La noche en que iba a cambiar el rumbo de mi vida, el subdirector del periódico, don Basilio Moragas, tuvo a bien convocarme poco antes del cierre en el oscuro cubículo enclavado al fondo de la redacción que hacía las veces de despacho, y de fumadero de habanos. Don Basilio era un hombre de aspecto feroz, y bigotes frondosos que no se andaba con ñoñerías, y suscribía la teoría de que un uso liberal de adverbios, y la adjetivación excesiva eran cosa de pervertidos, y gentes con deficiencias vitamínicas. Si descubría a un redactor proclive a la prosa florida lo enviaba 3 semanas a componer esquelas funerarias. Sí, tras la purga, el individuo reincidía, don Basilio lo apuntaba a la sección de labores del hogar a perpetuidad. Todos le teníamos pavor, y él lo sabía. Don Basilio, ¿me ha hecho usted llamar?, ofrecí tímidamente. El subdirector me miró de reojo. Me adentré en el despacho que olía a sudor, y a tabaco, por este orden. Don Basilio ignoró mi presencia, y siguió repasando uno de los artículos que tenía sobre el escritorio, lápiz rojo en mano. Durante un par de minutos, el subdirector ametralló a correcciones, cuando no amputaciones, el texto, mascullando exabruptos como si yo no estuviese allí. Sin saber qué hacer, advertí que había una silla apostada contra la pared e hice ademán de tomar asiento. ¿Quién le ha dicho que se siente?, murmuró don Basilio sin levantar la vista del texto. Me incorporé a toda prisa, y contuve la respiración. El subdirector suspiró, dejó caer su lápiz rojo, y se reclinó en su butaca para examinarme como si fuese un trasto inservible. Me han dicho que usted escribe, Martín. Tragué saliva, y cuando abrí la boca emergió un ridículo hilo de voz. Un poco, bueno, no sé, quiero decir que, bueno, sí, escribo. Confío en que lo haga mejor de lo que habla. ¿Y qué escribe usted? Si no es mucho preguntar. Historias policíacas. Me refiero a... Ya pillo la idea. La mirada que me dedicó don Basilio fue impagable. Si le hubiese dicho que me dedicaba a hacer figurillas de pesebre con estiércol fresco le hubiera arrancado el triple de entusiasmo. Suspiró de nuevo, y se encogió de hombros. Vidal dice que no es usted del todo malo. ¿Qué destaca? Claro que, con la competencia que hay por estos lares, tampoco hace falta correr mucho. Pero si Vidal lo dice.
Pedro Vidal era la pluma estrella en La Voz de la Industria. Escribía una columna semanal de sucesos que constituía la única pieza que merecía leerse en todo el periódico, y era el autor de una docena de novelas de intriga sobre gángsters del Raval en contubernio de alcoba con damas de la alta sociedad que habían alcanzado una modesta popularidad. Enfundado siempre en impecables trajes de seda, y relucientes mocasines italianos, Vidal tenía las trazas, y el gesto de un galán de sesión de tarde, con su cabello rubio siempre bien peinado, su bigote a lápiz, y la sonrisa fácil y generosa de quien se siente a gusto en su piel, y en el mundo. Procedía de una dinastía de indianos que habían hecho fortuna en las Américas con el negocio del azúcar, y que, a su regreso, habían hincado el diente en la suculenta tajada de la electrificación de la ciudad. Su padre, el patriarca del clan, era uno de los accionistas mayoritarios del periódico, y don Pedro utilizaba la redacción como patio de juego para matar el tedio de no haber trabajado por necesidad un solo día en toda su vida. Poco importaba que el diario perdiese dinero de la misma manera que los nuevos automóviles que empezaban a corretear por las calles de Barcelona perdían aceite. Con abundancia de títulos nobiliarios, la dinastía de los Vidal se dedicaba ahora a coleccionar en el ensanche bancos y solares del tamaño de pequeños principados. Pedro Vidal fue el primero a quien mostré los esbozos que escribía cuando apenas era un crío, y trabajaba llevando cafés y cigarrillos por la redacción. Siempre tuvo tiempo para mí, para leer mis escritos, y darme buenos consejos. Con el tiempo me convirtió en su ayudante, y me permitió mecanografiar sus textos. Fue él quien me dijo que si deseaba apostarme el destino en la ruleta rusa de la literatura, estaba dispuesto a ayudarme, y a guiar mis primeros pasos. Fiel a su palabra, me lanzaba ahora a las garras de don Basilio, el cancerbero del periódico. Vidal es un sentimental que todavía cree en esas leyendas profundamente antiespañolas como la meritocracia o el dar oportunidades al que las merece, y no al enchufado de turno. Forrado como está, ya puede permitirse ir de lírico por el mundo. Si yo tuviese una centésima parte de los duros que le sobran a él, me hubiese dedicado a escribir sonetos, y los pajaritos vendrían a comer de mi mano embelesados por mi bondad, y buen duende. El señor Vidal es un gran hombre, protesté yo. Es más que eso. Es un santo porque, pese a la pinta de muerto de hambre que tiene usted, lleva semanas mareándome con lo talentoso y trabajador que es el Benjamín de la redacción. Él sabe que en el fondo soy un blando, y además me ha asegurado que si le doy a usted esa oportunidad, me regalará una caja de habanos. Y si Vidal lo dice, para mí es como si Moisés bajase del monte con el pedrusco en la mano, y la verdad revelada por Montera. Así que, concluyendo, porque es Navidad, y para que su amigo se calle de una puñetera vez, le ofrezco debutar como los héroes, contra viento y marea. Muchísimas gracias, don Basilio. Le aseguro que no se arrepentirá de. No se embale, pollo. A ver, ¿qué piensa usted del uso generoso e indiscriminado de adverbios y adjetivos? Que es una vergüenza, y debería estar tipificado en el Código Penal, respondí con la convicción del converso militante. Don Basilio asintió con aprobación. Va usted bien, Martín. Tiene las prioridades claras. Los que sobreviven en este oficio son los que tienen prioridades, y no principios. Este es el plan. Siéntese, y empápese porque no se lo voy a repetir 2 veces. El plan era el siguiente. Por motivos en los que don Basilio estimó oportuno no profundizar, la contraportada de la edición dominical, que tradicionalmente se reservaba a un relato literario o de viajes,
se había caído a última hora. El contenido previsto era una narración de vena patriótica, y encendido lirismo en torno a las gestas de los almogávares en las que estos, canción va, canción viene, salvaban la cristiandad, y todo lo que era decente bajo el cielo, empezando por Tierra Santa, y acabando por el delta del Llobregat. Lamentablemente, el texto no había llegado a tiempo, sospechaba, yo, a don Basilio no le daba la real gana de publicarlo. Ello nos dejaba a 6 horas del cierre, y sin ningún otro candidato para sustituir el relato que un anuncio a página publicitando unas fajas hechas de huesos de ballena que prometían caderas de ensueño e inmunidad a los canelones. Ante el dilema, el Consejo de Dirección había dictaminado que había que sacar pecho, y recabar los talentos literarios que latían por doquier en la redacción, a fin de subsanar el tapado, y salir a 4 columnas con una pieza de interés humanístico para solaz de nuestra leal audiencia familiar. La lista de probados talentos a los que recurrir se componía de 10 nombres, ninguno de los cuales, por supuesto, era el mío. Amigo Martín, las circunstancias han conspirado para que ni uno solo de los paladines que tenemos en nómina figure de cuerpo presente o resulte localizable en un margen de tiempo prudencial. Frente al desastre inminente, he decidido darle a usted la alternativa. Cuente conmigo. Cuento con 5 folios a doble espacio antes de 6 horas, don Edgar Allan Poe. Tráigame una historia, no un discurso. Si quiero sermones, iré a la misa del gallo. Tráigame una historia que no haya leído antes, y, sí, ya la he leído, tráigamela tan bien escrita, y contada que no me dé ni cuenta. Me disponía a salir al vuelo cuando don Basilio se levantó, rodeó el escritorio, y me colocó una manaza del tamaño y peso de un yunque sobre el hombro. Solo entonces, al verle de cerca, me di cuenta de que le sonreían los ojos. Si la historia es decente le pagaré 10 pesetas, y si es más que decente, y gusta a nuestros lectores, le publicaré más. ¿Alguna indicación especial, don Basilio? Pregunté. Sí, no me defraude. Las siguientes 6 horas las pasé en trance. Me instalé en la mesa que había en el centro de la redacción, reservada a Vidal para los días en que se le antojaba venir a pasar un rato. La sala estaba desierta, y sumergida en una tiniebla tejida con el humo de 10.000 cigarros. Cerré los ojos un instante, y conjuré una imagen, un manto de nubes negras derramándose sobre la ciudad en la lluvia, un hombre que caminaba buscando las sombras con sangre en las manos, y un secreto en la mirada. No sabía quién era ni de qué huía, pero durante las 6 siguientes horas iba a convertirse en mi mejor amigo. Deslicé una cuartilla en el tambor, y, sin tregua, procedí a exprimir cuanto llevaba dentro. Peleé cada palabra, cada frase, cada giro, cada imagen, y cada letra como si fuesen las últimas que fuera a escribir. Escribí, y reescribí cada línea como si mi vida dependiese de ello, y entonces la reescribí de nuevo. Por toda compañía tuve el eco del tecleo incesante perdiéndose en la sala en sombras, y el gran reloj de pared agotando los minutos que restaban hasta el amanecer. Poco antes de las 6 de la mañana arranqué la última cuartilla de la máquina, y suspiré derrotado, y con la sensación de tener un avispero por cerebro. Escuché los pasos lentos y pesados de don Basilio, que había emergido de una de sus siestas controladas, y se aproximaba con parsimonia. Cogí las páginas, y se las entregué, sin atreverme a sostener su mirada. Don Basilio tomó asiento en la mesa contigua, y prendió la lamparilla. Sus ojos patinaron arriba y abajo sobre el texto,
sin traicionar expresión alguna. Entonces dejó por un instante el cigarro sobre el extremo de la mesa, y, mirándome, leyó en voz alta la primera línea. Cae la noche sobre la ciudad, y las calles llevan el olor a pólvora como el aliento de una maldición. Don Basilio me miró de reojo, y me escudé en una sonrisa que no dejó un solo diente a cubierto. Sin decir más, se levantó, y partió con mi relato en las manos. Le hice alejarse hacia su despacho, y cerrar la puerta a su espalda. Me quedé allí petrificado, sin saber si echar a correr o esperar el veredicto de muerte. 10 minutos más tarde, que me supieron a 10 años, la puerta del despacho del subdirector se abrió, y la voz atronadora de don Basilio se dejó oír en toda la redacción. Martín, haga el favor de venir. Me arrastré tan lentamente como pude, encogiendo varios centímetros a cada paso que daba hasta que no tuve más remedio que asomar la cara, y levantar la mirada. Don Basilio, el temible lápiz rojo en mano, me miraba fríamente. Quise tragar saliva, pero tenía la boca seca. Don Basilio tomó las cuartillas, y me las devolvió. Las tomé, y me di la vuelta rumbo a la puerta tan rápido como pude, diciéndome que siempre habría sitio para un limpiabotas más en el lobby del Hotel Colón. Bajé eso al taller, y que lo entren en plancha, dijo la voz a mis espaldas. Me volví, creyendo que era objeto de una broma cruel. Don Basilio abrió el cajón de su escritorio, contó 10 pesetas, y las colocó sobre la mesa. Eso es suyo. Le sugiero que con ello se compre otro modelito, que hace 4 años que le veo con el mismo, y aún le viene unas 6 tallas grande. Si quiere, vaya a ver al señor Pantaleoni a su sastrería de la calle Escudellers, y dígale que va de mi parte. Le tratará bien. Muchas gracias, don Basilio. Así lo haré. Y vaya preparándome otro cuento de estos. Para este le doy una semana. Pero no se me duerma. Y a ver si en este hay menos muertos, que al lector de hoy le va el final meloso en el que triunfa la grandeza del espíritu humano, y todas esas bobadas. Sí, don Basilio. El subdirector asintió, y me tendió la mano. La estreché. Buen trabajo, Martín. El lunes le quiero ver en la mesa que era de Junceda, que ahora es suya. Le pongo en sucesos. No le fallaré, don Basilio. No, no me fallará. Me dejará tirado, tarde o temprano, y hará bien, porque usted no es periodista ni lo será nunca. Pero tampoco es todavía un escritor de novelas policíacas, aunque lo crea. Quédese por aquí una temporada, y le enseñaremos un par de cosas que nunca están de más. En aquel momento, con la guardia baja, me invadió tal sentimiento de gratitud que tuve el deseo de abrazar a aquel hombretón. Don Basilio, la máscara feroz de nuevo en su sitio, me clavó una mirada acerada, y señaló la puerta. Sin escenitas, por favor. Cierre al salir. Por fuera, y feliz Navidad. Feliz Navidad. El lunes siguiente, cuando llegué a la redacción dispuesto a ocupar por primera vez mi propio escritorio, encontré un sobre de papel de estraza con un lazo, y mi nombre en la tipografía que había pasado años mecanografiando. Lo abrí. En el interior encontré la contraportada del domingo con mi historia enmarcada, y con una nota que decía: esto solo es el principio. En 10 años, yo seré el aprendiz, y tú el maestro. Tu amigo, y colega, Pedro Vidal. José Dezc.